Buenos días. Hemos disfrutado ya este tiempo y hemos visto cómo el Señor ha ministrado nuestras vidas a través de su palabra. Y hoy pidamos una vez más al Señor que sea obrando a través de su palabra y el poder del Espíritu aplicando esta palabra a nuestras vidas. En su libro Hombres de Dios, de nuestro amado hermano Jorge Atiencia, escribe en uno de sus capítulos esto, lo cito: hay situaciones, personas, necesidades y circunstancias en la historia que no cambian sino con oración y ayuno. La persona llamada a una posición de liderazgo debe aprender el costo de la abstinencia y de la necesidad de una relación profunda con Dios. Es lo que podría llamarse una huelga de hambre espiritual. El profeta Habacuc la vivió. Señor, yo no entiendo, hay tanta violencia y opresión, pero mi teología me dice que tú eres Señor y juez. Y un día decide hacer huelga de hambre espiritual. Voy a entrar en tu templo y no me voy a mover hasta que tú me des una respuesta. ¿Y qué respuesta? La que recibe Habacuc: el justo por la fe vivirá. Sobre esa breve respuesta, el apóstol construye más tarde la teología esencial del Nuevo Testamento. Y luego en la Reforma Lutero retoma el pensamiento de Habacuc y de Pablo y levanta un hito fundamental en la historia sobre la máxima: salvación solamente por la fe. Cierro la cita del libro. Aquí vemos que Habacuc tiene una relación profunda con Dios. Y como Habacuc tiene una relación profunda con Dios, sabe que el Dios que él tiene es el Dios eterno e inmutable que escucha y revela su perfecta justicia para una vida confiada en él. El Dios de Habacuc es el Dios eterno e inmutable que escucha y revela su perfecta justicia para una vida confiada en él. Eso sabe Habacuc de su Dios. Y es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Veamos más de cerca, primero, este Dios que no cambia. Un Dios que no cambia. Y pensando en Habacuc, ¿cómo comienza otra vez? Porque Habacuc tiene un problema. Porque el Señor le ha respondido primero a su queja, ¿sí? Le ha dicho que iba a mandar a un pueblo más perverso como Babilonia para juzgar al perverso de Judá. Entonces ahora el problema de Habacuc es: Señor, el problema es malo, ¿cierto? Pero tu cura está peor que la enfermedad. Eso es lo que está tratando de decirle a Habacuc con esta queja, ¿no? El problema es malo, pero tu cura es peor que la enfermedad. Entonces Habacuc ahora está cuestionando esto. ¿Por qué Babilonia, Señor? Y Habacuc anhela entenderlo. Y miren lo que va a hacer Habacuc. Y en esta segunda pregunta que le va a hacer al Señor, o cuestionamiento,
Y lo hace de esta manera. Piensa en Dios y su carácter. Piensa en Dios y su carácter. Aquí Habacuc es más reverente con el Señor, pero y sin embargo va a cuestionar, pero lo que yo veo aquí es un derroche de atributos a su Señor. Y una pregunta para todos nosotros. ¿A qué Dios conoces cuando te enfrentas con un problema? ¿A qué Dios conoces cuando te enfrentas con un problema? Porque mire el Dios que conoce a Habacuc. Dice, ¿no eres tú desde el principio? Es decir, ¿eres eterno, oh Jehová? Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Nota ese derroche de atributos? Habacuc conoce el carácter de Dios. Y porque conoce el carácter de Dios, le recuerda a Dios quién es Él. Y yo creo que Habacuc se está recordando quién es Dios, a cuál Dios se está dirigiendo. Miremos cada atributo. Dios eterno, dice, ¿no eres tú desde el principio? Le está diciendo, Señor, tú estás por encima de la historia, eres el que conduce la historia y actúas a través de la historia. Tú siempre has existido. Y fuera de eso le sigue diciendo Jehová. Es el gran nombre revelado a Moisés. Existe por sí mismo. Dios mío, esa palabra Dios mío es Elohim, Dios todopoderoso que tiene poder absoluto. Y también le va a decir roca, recordando a la roca eterna de los siglos. Y ese derroche de atributos de Habacuc a su Dios, para saber con quién está hablando, porque ese es el Dios, el juez que nosotros queremos. Así he titulado mi predicación. El juez que queremos, que es eterno, que no cambia, que es confiable, que es todopoderoso y es el santo, santo, santo. Y Habacuc le reconoce eso al Señor. Pero en medio de eso, Habacuc también está consciente. Dice, mira el versículo 12, ahí está, y le dice todos esos atributos, pero le dice una frasecita que incrusta en este momento. Dice, no moriremos. No moriremos. Para juicio lo pusiste, también habla de, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Lo que Habacuc sí tiene claro es, Señor, yo sé que no vamos a ser exterminados, pero sí nos vas a castigar, sí nos vas a disciplinar, porque Él sabe que Él es pueblo que tiene pacto con Dios. Él es el pueblo de Israel y Dios prometió bendecir las naciones a través del pueblo de Israel. Entonces no vamos a ser exterminados, pero vamos a ser castigados. Vamos a ser disciplinados. Ahora lo tengo claro, Señor. Esto no cambia. Y porque ese Dios no cambia, es que Israel no ha sido destruido. Como se lo dijo en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y ese es el Dios que tiene los tratos con nosotros, un Dios que no cambia y por su misericordia todos estamos aquí. Y Habacuc está ahí. Pero Habacuc va a seguir hablando con su Señor y entonces ya es un Dios que no cambia con este derroche de atributos, pero ahora mire lo que sigue diciendo Habacuc. Sin embargo, él sabe, en la segunda parte de mi predicación es, este Dios que no cambia es un Dios que escucha las querellas de su pueblo, las quejas, los cuestionamientos. Este juez que no cambia es también este Dios que escucha las querellas. Y mire, entonces él sigue cuestionando a Dios. Y yo te conozco porque muy limpio eres de ojos, dice el versículo 13, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Miren lo primero que está haciendo Habacuc. Claro, aquí hay hay tres cosas que yo veo. Lo primero que hace Habacuc acá es, yo sé que tú no puedes con el mal. Eso yo lo sé. Que
tú no tienes por inocente al culpable. Eso yo lo sé. Tú no soportas la maldad, no puedes con la maldad. Y comienza a argumentar. Primero, como ustedes oraban, hay un problema acá porque el profeta, pienso que él tiene una falsa impresión de sí mismo, ¿cierto? Que él se cree mejor que otros. Porque él dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, él se cree un poquito mejor. O sea, los babilonios son malos, Señor. Comparado con nosotros no somos tan malos. Entonces como que tenía una falsa impresión de sí mismo, ¿no? Le está tratando de decir eso, ¿no? Hay gente más mala, hay gente más perversa y siente que está como mal. Pero hay algo mucho más tenaz que hace Habacuc. Dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. ¿Sabe qué se le está diciendo Habacuc ahí al Señor? Estás dando una mala impresión. Estás dando una mala impresión. Parece que nadie está a cargo. Y esta es la pregunta que a veces personas nos dicen a los creyentes o aún a nosotros, y es una pregunta que está acá en este texto, es ¿por qué Dios permite el mal? ¿No hemos escuchado esa pregunta? Así. O a veces los profesores en universidades, en colegios, dicen a los creyentes que intentan pues ridiculizar en cierta manera nuestra fe, hacen preguntas como esta: ¿creéis realmente que un Dios de amor permitirá el mal en el mundo? ¿Pensáis que un Dios de amor, un Dios amante de corazón tierno permitiría sufrimiento en el mundo? Es una pregunta aquí que está. Y Habacuc, en cierta manera, Señor, estás quedando mal. O sea, parece que este mundo nadie lo gobierna y todo el mundo hace lo que quiere. Eso le está diciendo. Y haces que sean los hombres como los peces del mar. Aquí el grande se come al chico. ¿Y quién dice algo? Otra vez le está refutando. Pareciera, Señor, bueno, tienes que sacar a relucir tu justicia. ¿Vemos eso? Y ahora, ¿quiénes también están llevándose una falsa impresión de sí mismos? Los caldeos, los babilonios. Porque lo que vemos en el versículo 13 hasta el versículo 17 es impresionante. Que ellos tienen esa hambre de poder, esa sed de acumular riqueza y todo. ¿Y quién los para? Y lo que yo veo en estos 3 versículos, algo que me impacta, es que ellos le hacen sacrificios ¿a quién? A su red. Quiere decir que cuando habla de sacrificios, que cuando habla de sahumerios, simplemente Habacuc está diciendo, ellos han hecho un Dios de su fuerza, del poder. Notan que el Dios de ellos es el poder. Y hacen sahumerios a eso. Levantan su fuerza. Y claro, qué mejor ver que el rey Nabucodonosor, como exalta el poder, ¿no? Él se creía que todo lo que él tenía era gracias a su poder. Ese era el Dios de los babilonios. Y es el Dios de este mundo. La gente cree que el poder, el prestigio, la plata, eso da a poder. Mire lo que dice Nabucodonosor, retratando esto de acá. Eso lo dice Nabucodonosor con sus labios. El Dios del poder. Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, notan eso, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? ¿Notan ahí? Que el poder es su ídolo. Entonces, falsa impresión de los caldeos. Ellos no alcanzaron a escuchar lo que dijo el señor Habacuc antes. ¿Qué le dijo? Yo levanto a los caldeos. No es Nabucodonosor su fuerza, es que Dios lo levantó para que juzgara a su pueblo. Aún los orgullosos no entienden que Dios mismo controla
a quien levanta y a quien hace caer. Él quita reyes y pone reyes a su antojo. Él es el Todopoderoso y Él sí tiene la fuerza para cambiar las historias y las edades. Ese es nuestro Dios. Y mire lo que va a hacer ahora el Señor aquí a través de esto. Entonces Habacuc está ahí ya reclamándole al Señor. Das una falsa impresión. Habacuc también se cree como muy recto, ¿no? Como no estamos tan peor como los otros. Y fuera de eso, pues mire, estos creen que son los dueños del mundo. Y Habacuc va a hacer una tercera cosa que también es importante en esto. Este juez que nosotros queremos no solamente es un juez que no cambia, un Dios que no cambia, un Dios que escucha nuestras querellas, nuestros cuestionamientos, pero es un Dios que revela su justicia. Es un Dios que revela su justicia. Mire lo que va a hacer Habacuc en el capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y algo a resaltar de Habacuc es que Habacuc ahora sí quiere esperar. Cuando comenzó Habacuc, él está cansado de esperar, ¿cierto? Está orando, Señor, y tanto que llevo orando y no respondes. Pero acá dice, ahora yo sé que Dios responde, entonces ahora voy a orar, pero voy a estar paciente esperando respuesta. Notan que ya no entra en desesperación, pero sabe que hay que esperar respuestas de Dios cuando le oramos. Y ahí se dice, yo voy a esperar. Y esta paciencia del profeta, y no va a desesperar hasta que encuentre la respuesta. Y yo sé que Habacuc está diciéndole, Señor, no sé si estoy equivocado, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que estás en lo correcto en todas las cosas que haces. Por favor, háblame y corrígeme. Esto hace el profeta. Entonces va en serio, Señor, yo necesito que tú respondas y necesito una palabra para mi realidad. Necesito que me digas y me aclares cómo voy a decirle a mi pueblo, qué tengo que decir. Y ahí va. Y esa palabra es para subrayar en el versículo 2. Y Jehová me respondió. Y Jehová me respondió. ¿Esperamos respuestas en Dios? ¿De verdad oramos hasta esperar respuestas en Dios? Y Jehová me respondió. Y no sé si Habacuc está inquieto con la visión, pero el Señor lo primero que le dice es, le pone tarea. Necesito que escribas la visión. Escríbela. Y ahora vemos por qué el Señor fue tan detallado para decirle la visión. Necesito que la escribas. Entonces, si él no quería escribirla, estaba pensando qué hacer con eso que fue revelado, pero él le dice, escribe la visión. Y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y mire, y esto es para nosotros como predicadores. Yo lo veo aquí como esta dinámica entre Dios y nosotros. Nosotros queremos un mensaje para el pueblo, entonces tenemos que orar al Señor, dame una palabra. Eso es lo que hace Habacuc, dame una palabra. Quiero decirle algo a mi pueblo de tu parte, no lo que yo quiero decir, sino lo que tú quieres que escuche mi pueblo, lo que tú quieres que escuche tu pueblo. Háblame, Señor. Y se mete en oración hasta escuchar la voz de Dios. Y mire lo que hace después, qué interesante, que le dice, escribe la visión. Esto es casi práctica, el Señor nos hace predicadores, ¿no? Primero oímos, después escribimos lo que el Señor nos habla. Es el proceso. Oramos, que el Señor nos dé iluminación para eso que quiere decirnos el Señor y escribamos nuestros mensajes. Eso es un jalón de orejas para todos. ¿Escribimos nuestros mensajes? ¿Nos da pereza escribir? El Señor quiere que escribamos nuestros mensajes. Yo veo aquí todo un proceso. Escribirlos y después que lo declaremos. ¿Notan el proceso? Orar, ilumíname, Señor, escribo y después ¿qué hago? Declaro.
y lo declaro con claridad, porque quiero ver al pueblo de Dios que aplica la palabra de Dios a su vida. Es un proceso hermoso aquí ya para nosotros predicadores. Oración, iluminación, escribir y predicar. Y que esa predicación lleve al pueblo a la acción, a tomar decisiones por Dios. Totalmente aquí está, vemos lo que hace Habacuc con lo revelado. Y Habacuc está interesado en ver que Dios se revele. Y bueno, aquí está lo que viene hablando el Señor a Habacuc y va a decirle: aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, no te preocupes. No es cuestión de si juzgaré, sino de cuándo voy a juzgar. Vamos a juzgar. Pero le va a dar el contraste entre el orgulloso y el justo. Y esta máxima, ¿no? El justo por la fe vivirá. No solo por las circunstancias que estás viendo, no solo por tus razonamientos, no por tus sentimientos. El justo por la fe vivirá. Aun cuando no entienda completamente el plan soberano de Dios, nosotros confiamos en que hay un Dios justo, un Dios todopoderoso, y nosotros vivimos por fe. El justo vive centrado en Dios. El orgulloso vive centrado en sí mismo. Esta es la diferencia entre el orgulloso y el justo que vive por fe. Porque aquí hay una descripción. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y esto sí que salió ahorita en la oración. Que Dios trate con nuestro orgullo. Porque a veces sí nos creemos mejores. Si algo ha tenido que tratar el Señor en mi vida es el orgullo. Porque a veces nosotros tendemos a creernos mejores que otros. Y Dios tiene que tratar con el orgullo de nosotros como sus siervos. Porque una vez piensa en los babilonios, pero hay mucho orgullo en nosotros. Y qué difícil a veces es ver que hay orgullo y que el Señor tiene que tratar, porque Él sabe tratar con los orgullosos. Él sabe humillar al que anda con soberbia. ¿Sabe quién lo dijo? El orgulloso de Nabucodonosor. El todo orgulloso que levantaba y decía: con mi poder. Y el Señor le manda su sueño y le dice: tranquilo, que yo sé. Y Nabucodonosor, después de que se vuelve loco por causa de su soberbia, ¿sabe qué reconoce en Daniel 4:37? Dice esto: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede hacer eso porque es el Señor justo y poderoso. Él sabe humillar. Él sabe humillarnos cuando andamos con soberbia. Así que Y a mí lo que me impacta es cómo el Señor va haciendo a Habacuc consciente. Tú preocúpate por ser justo, que yo me encargo de los orgullosos. Esto tiene que ser en nuestra vida algo que nos define. Preocupémonos por ser justos, porque el justo por la fe vivirá. Y mire, para ir reflexionando en algunas cosas, que pareciera que Habacuc dice, sí, y da después el Señor le da una serie de ayes que ahorita los voy a tratar. Pero esto. Nota que el versículo 11 comienza: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al mal justo? ¿Qué?
Él. Su gran cuestionamiento al Señor es: ¿por qué estás tan callado? ¿Por qué no hablas, Señor? Pero aquí el Señor va a hablar de una manera que mire lo que pasa. Vemos toda una descripción de la maldad, porque desde el versículo 6 hasta el versículo 19 es una descripción de maldad, de lo que pueden hacer los malos y de lo que hacen con la realidad, con la humanidad, los poderosos, los injustos. Pero ¿por qué callas? Pero mire, a veces nosotros estamos viendo y lo vemos en los noticieros que la maldad hace mucho ruido, ¿no? ¿La maldad hace mucho ruido? Sí. Y los medios se encargan de subir la maldad y nos hacen conscientes de esa maldad, y la maldad hace mucho ruido y la maldad, claro, nos agobia. Y uno: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué callas? ¿Por qué no hace algo? Pero después de semejante disertación que le dice: tranquilo, yo voy a juzgar a los injustos. No es si lo van a juzgar, yo los voy a juzgar. Y mire cómo termina este capítulo, versículo 29. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo de la maldad. Calle. Aunque el mal hace ruido, hay uno que está sentado en el trono y calle. Él va a juzgar. Y algo también aquí que me estremece. Vemos cómo la maldad llena toda la tierra. ¿Cierto que sí? Que la maldad abunda en la tierra. Pero el Señor también en esta revelación le dice en el versículo 13, leámoslo todo. Versículo 13, capítulo 2. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Y esto no es optimismo humano, esto es decreto divino, que el conocimiento de Dios, la gloria de Dios llenará esta tierra. Ahorita la tierra está llena de maldad, pero un día, por su decreto divino, por su profecía, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y eso es esperanza para nosotros. El mal no triunfará, triunfará nuestro Dios y Salvador por siempre y para siempre. Entonces, quiero que pensemos en esto. Es un pequeño poema. ¿Cómo tiene que ser nuestra presencia en el mundo? A raíz de este texto, de la fe, del justo por la fe vivirá. Esto es un poema que encontré que habla de que nosotros tenemos que estar allá afuera predicando el Evangelio de Dios. Afuera, donde necesitan escuchar que hay alguien que está en el trono, que hay alguien que juzga y hay alguien que salva. Escuchen este poema. Yo sencillamente abogo porque la cruz se alce de nuevo tanto en el centro del mercado como en la torre de la iglesia. Estoy reivindicando la afirmación de que Jesús no fue crucificado en una catedral entre dos cirios, sino en una cruz y entre dos ladrones, en el basurero de una ciudad. En una encrucijada tan internacional de la política que tuvieron que escribir su título en hebreo, griego y latín. Y en la clase de sitio, donde los cínicos hablan obscenidades, los ladrones maldicen y los soldados juegan. Porque ahí fue donde él murió y por eso murió. Ahí es también donde los hombres de Cristo deberían estar, y eso es lo que tendría que estar haciendo la gente de la iglesia. Nosotros tenemos que volver a llevar la cruz allá afuera, allá donde el Señor de la gloria hizo juicio sobre el pecado y vino a salvar a los pecadores. Pero allá tenemos que llevar. Aplicando esto, hay 5 ayes en esta profecía. Sabemos que hay un juicio que se avecina.
Hay un juicio que se avecina y que los injustos van a recibir su merecido, los que no quisieron creer. Pero también de este mismo texto, de esto mismo del justo por la fe vivirá, también hay un juicio que viene, pero también en Hebreos dice esto, y esto lo toma el autor de Hebreos, de Habacuc toma esto, escuchen lo que dice, hay juicio que viene, pero también nos dice esto a nosotros, a través de Habacuc y ahora Hebreos, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, hay galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay recompensa. Viene el juicio, pero también viene la recompensa para el justo que ha vivido por fe. Pero también el juicio ya se efectuó. ¿Cómo así? Hay un juicio que se avecina, pero también les digo, el juicio ya se efectuó sobre el pecado en la cruz. Y de aquí ustedes saben que de esta máxima, el apóstol Pablo y Hebreos, 3 veces aparece este principio teológico para la humanidad. Esto es un principio teológico para la humanidad, que el juicio ya se efectuó en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es ese principio teológico? 3 ocasiones en el Nuevo Testamento aparece y en Habacuc, el justo por la fe vivirá. Entonces, como el juicio ya se efectuó, hermanos, prediquemos en la iglesia. Tenemos que proclamar de una forma completa, clara, inteligentemente y sinceramente el evangelio de la gracia de Dios, que el justo por la fe vivirá, la doctrina de la justificación por la fe. La gente debe escuchar eso y proclamarlo, porque el juicio ya se efectuó y hay salvación en Cristo gracias a su gracia y a su misericordia. Hay que predicarlo constantemente, porque el juicio ya se efectuó y muchos pueden ser salvos. Fe para preservación del alma. Y Martín Lutero, para concluir, he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Dice él, he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simple me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. Él es nuestra justicia. Y eso es lo que Habacuc hoy nos quiere transmitir. Él es nuestra justicia. Él es nuestro Salvador.